Un saludo a los amigos de PITV, soy Héctor Luis Caderas de la ciudad de Caracas. En este momento se pronuncia el Foro Penal Venezolano sobre los presos políticos. Escuchemos. ¿Qué quiere decir? Que no es que lo liberen con medidas restrictivas y que posteriormente estas personas puedan ser nuevamente encarceladas. Para que tengan una idea, el día de ayer, solo el día de ayer, se privó de libertad a 2 ciudadanos, un mayor de la aviación y un médico traumatólogo, por cierto, especialista en las manos, especialista en cirugía de manos. Esta persona, que aumenta el número de presos políticos a 368, no solo fue detenida con fines políticos porque supuestamente tenía una relación con una exoficial o oficial de las Fuerzas Armadas, sino que fue torturada. Fue guindada con esposas, que las marcas de las esposas le ocasionaron que las manos se le durmieran y no tiene sensibilidad en sus manos, siendo él, pues, un cirujano, además de manos. Lo golpearon de tal forma que la persona perdió el sentido en un oído, la audición la perdió. No oye por un oído y hubo que hablarle a los abogados. Aquí está María Fernanda Torres, que estuvo allí en la audiencia, en un tribunal militar, por cierto, tuvo que hablarle por el otro oído porque el señor no oía de este oído. Se le utilizaron, como él señaló, se le utilizaron bolsas plásticas, y una cantidad de situaciones de tortura que no han cesado, más bien han venido siendo incrementadas. Entonces, el gesto que habla el presidente debe ser un gesto real, y nosotros siempre nos ponemos a la orden. Nos ponemos a la orden de manera objetiva, presentando listas objetivas, no listas que incluyen ni disminuyen a nadie, sino efectivamente a los presos políticos, certificado, por cierto, esta lista por la Organización de Estados Americanos, y tomando los criterios técnicos necesarios para que sea una lista que pueda ser analizada de manera clara. Inclusive el gobierno tiene esta lista, en una ocasión nos las requirieron, hoy en día a través de los embajadores de la Comunidad Europea, esa lista se le ha hecho llegar al gobierno nacional y bueno, saben perfectamente que el número total es este. Fíjense, para que tengan una idea, se habla de que no hay menores de edad como presos políticos, ya nos dimos cuenta, o ya por lo menos se reconoció que había menores de edad en el helicoide. Por cierto, fueron liberados 3 de ellos, 2 niñas y un niño, y queda Dylan Canache todavía preso hoy día en Cochecito. Pero no solo son 3, porque entonces la vida de los presos políticos no se limita a Caracas. Hay 12 adolescentes al día de hoy todavía como presos políticos. 12 adolescentes, es decir, menores de edad. Tenemos 7 personas con boletas de excarcelación. Ustedes me van a decir que un gesto del gobierno es liberar a personas que tienen boletas de excarcelación. ¿Es un gesto o una obligación? ¿Es acaso eso un logro o realmente es una aceptación de una grave violación a los derechos humanos que se está cometiendo contra personas que tienen boletas de excarcelación desde hace inclusive más de un año y que no han sido liberadas? Hay una persona sin judicializar. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que está encarcelada, encerrada allí en el helicoide y que no tiene orden judicial ni siquiera que justifique la encarcelación. Lo hemos referido en muchas oportunidades y no sé por qué no hay ningún tipo de atención a este caso por parte del gobierno. Bueno, sí lo sé por qué, porque no quieren ser cómplices o encubridores de esta situación. El caso es de Juan Pedro Lares. ¿Es que acaso liberar a Juan Pedro Lares es un gesto o una obligación legal y evidente y clara? Cuando Juan Pedro Lares está encarcelado en el helicoide, es un desaparecido realmente, porque no hay oficialmente una orden de reclusión, ni oficialmente se ha dicho dónde está, y esta persona se mantiene ahí. ¿Es acaso es un gesto o una obligación? Solamente 23 de los 368 presos políticos se encuentran condenados. Y el 90% de estos presos políticos tienen procesos pendientes, inclusive muchísimos de ellos ni siquiera han pasado la audiencia preliminar. Quiere decir, han pasado inclusive 2 años presos y deberían ser liberados porque no han sido condenados. Están preventivamente presos de manera eterna. ¿Es acaso liberar a estas personas que eternamente se mantienen presos sin saber de qué se les acusa,
sin tener derecho a la defensa, sin saber por qué están allí, sin poder haber tenido la oportunidad de presentarse a un tribunal? ¿Acaso es un gesto o una obligación? Son obligaciones. Y aquí la comunidad internacional y el pueblo venezolano tiene que exigir la liberación total de los presos políticos, no como gesto, no como un gesto político, no como una negociación política. Es una situación humanitaria de derechos humanos constitucional, sustentada en los tratados de derechos humanos internacionales y en la mínima lógica de cualquier ciudadano. No puede encarcelarse a personas injustamente, no puede encarcelarse a personas porque a un presidente le da la gana de encarcelarlos. Eso es total y absolutamente violatorio de los derechos humanos. Concluyo diciéndole, el presidente habló de personas que iba a liberar supuestamente en plan de conciliación o de reconciliación con relación a las guarimbas del año 2014, así lo llamó. Nosotros, las guarimbas de por sí, ya es un análisis despectivo de personas que simplemente manifestaron. Bueno, al día de hoy solamente del número de presos políticos, hoy en este momento se han liberado a 4. Los 4 liberados o excarcelados con medidas restrictivas son el del estado Zulia. Ayer comunicamos que había 20 boletas de excarcelación, pero de esas 20 boletas de excarcelación solamente han sido hoy en este momento materializadas 4. Son Ricardo Castro, Rainerson Damián, Daiker Colina y Joan Ocando. Pero yo creo que la pregunta es quiénes son ellos. Es decir, ¿cuándo fueron encarcelados? Estas personas fueron encarceladas en abril de 2018, pasaron a ser presos políticos en ese momento por protestas por el servicio eléctrico. Y los 16 que están siendo, que obtuvieron boletas de excarcelación, está bien por protestas del servicio eléctrico, dentro de los cuales Daiker Colina es un estudiante. ¿Okay? No son de manifestaciones del año 2014 ni de manifestaciones del año 2017. Son protestas sociales que pasan a ser presos políticos precisamente porque el objeto es intimidar, es evitar que protesten. Entonces, pero, repito, hay casos todavía como el de Renzo Prieto, por ejemplo, lleva más de 3 años preso desde el año 2014. Más de 4 años preso. Tenemos el caso de Juan Pablo Giraldo, también ya más de 4 años preso. Y así tenemos una serie de casos, por cierto, de personas que se encuentran también en arresto domiciliario, que están también presos políticos. Marcelo Croato, que tuvo que irse del país. Son personas que tienen que ser liberadas en este momento. Quiero decirle, ya para concretarme en lo que ha venido ocurriendo recientemente, solamente les hablaba del caso de ayer, de 2 nuevos presos políticos. Es decir, no ha parado la represión, como ustedes se han dado cuenta. Todo lo contrario. Ha venido, y quiero enseñar esto, si no se ha visto con claridad o no se ha entendido. El número, y quiero ser bien claro en esto, el número de presos políticos ha venido aumentando. Si hablamos de excarcelaciones o liberaciones, tenemos que considerar una suma y resta. Si sumaron más presos políticos, no están logrando un beneficio ni un gesto. Lo que están es reduciendo para crear ante la comunidad internacional el nivel que de alguna manera pueda ser aceptable. Y engañar, debo decir que espero que no sea así, ese es nuestro llamado a la comunidad internacional diciendo que se liberan a personas cuando efectivamente no se están liberando, se encarcelan más y se liberan menos. Para que entiendan otra vez esto, en abril del año 2017 el número promedio era de 100 presos políticos. Después de abril pasamos un promedio de 250 presos políticos. Y al día de hoy estamos en un promedio de 300 presos políticos. Al día de hoy hay 368 presos políticos. Y quiero decirles esto porque imagínense cuando a los medios sobre todo, que enseñen una imagen de 20 personas saliendo de la cárcel. Oye, una imagen, Victoria, salieron muy agradecidos, muy satisfechos porque los familiares nos llamarán y para nosotros la salida de un preso es tan importante como la salida de miles. Pero desde el punto de vista político, de percepción, 20 se ve como mucho. Ajá, pero 20 menos 368, estamos hablando de 348. Quiere decir que han 348 personas presas. Y eso hay que recordarlo. Y si liberan a 20 más, quedan 328 personas presas. Y si liberan a 20 más, van a quedar 308 personas presas. Y así sucesivamente. Es decir, recuerden que la liberación o la percepción de liberación de a pocos
puede servir para el perjuicio y la encarcelación eterna de muchos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces se olvidan aquellos que quedan presos y tenemos nosotros que cargarlos en nuestros hombros esperando su liberación, y seguimos oyendo, como aquí, constantemente el llanto de los familiares que piden por la liberación y el mundo se olvida. Eso es una estrategia utilizada no solo en Venezuela, sino también en otros países. Les decía que hubo, solo el lunes, hubo 9 militares presos. El martes, perdón, hubo 9 militares presos. En total ha habido nuevos detenciones, 17 militares verificadas, pero la información que tenemos, nosotros hablamos verificadas cuando tenemos el nombre y apellido, específicamente la persona reconocida, identificada. Se habla de por lo menos más de 60 militares detenidos al día de hoy en el DIGESIM. Hay que ver si eso es cierto o no y verificarlo. Pero se habla de un número importante de militares detenidos allí recientemente. Entonces, repito, ¿se ha reducido el número de presos políticos o más bien es una ola represiva que se intenta tapar con la percepción de la liberación de algunos? Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Los dejo con Gonzalo Iñárritu. A ver. Bueno, muy buenos días, Gonzalo de Santomé, director vicepresidente del Foro Penal Venezolano. En efecto, bueno, tal como lo plantea Alfredo, tenemos varias preocupaciones muy claras, muy precisas en cuanto a estos anuncios que ha hecho el presidente de la República en relación a la suerte que puedan correr algunos presos políticos. En primer lugar, nos preocupa el hecho de que los gestos que se estén materializando desde el poder sean más bien gestos simbólicos dirigidos al logro de un provecho político inmediato y a corto plazo para el poder, pero que en definitiva no tenga ningún impacto serio o verdadero en lo que todos los venezolanos queremos, que es el cese de la prisión y de la persecución por motivos políticos en Venezuela. Al día de hoy no ha determinado ni el contenido completo, ni el alcance, ni los eventuales destinatarios, ni los criterios que se están utilizando para decidir quién termina favorecido con estos gestos, lo pongo entre comillas, del poder, que además está asumiendo de manera indebida que el aceptar o reconocer que hay personas injustamente encarceladas es una suerte de gracia, de beneficio o de regalo desde el poder, lo cual no es cierto. Es obligación del poder reconocer que hay situación de prisión y de persecución por motivos políticos y que estas personas que están restringidas en su libertad o privadas de su libertad jamás debieron haber sido ni siquiera judicializadas o criminalizadas. Eso no es un regalo, eso no es una gracia, eso no es un beneficio, eso no es un gesto, eso es una obligación que tiene el Estado y así lo destacamos. Por otro lado, destacamos que cualquier medida que se tome para que sea verdaderamente efectiva, para el cese de la prisión y de la persecución política en Venezuela, tiene que ser amplia y sin restricciones y además tiene que ser absoluta. No se puede abarcar, aunque son evidentemente la prioridad, a aquellos que están hoy presos, privados de su libertad. No podemos olvidar que además de las personas que están al día de hoy presas injustamente por motivos políticos, tenemos a 7.242 personas que están sujetas a injustos procesos penales, restringidas en sus libertades bajo medidas cautelares y siempre con esa espada sobre el cuello determinada a eventualmente, y si así lo desea el poder nuevamente, privarlas de su libertad. La medida o las medidas que se tomen desde el poder deben abarcar a la totalidad de los presos políticos y a la totalidad de los perseguidos políticos, pero yo voy más allá. También deben abarcar a la totalidad de las personas que, por estar siendo injustamente perseguidas en Venezuela, han tenido que escapar de su país y han tenido que exiliarse de nuestras fronteras. En consecuencia, como una primera conclusión, no sirve, no funciona una medida desde el poder de reconocimiento de sus errores, porque son los errores del poder, no los errores de la ciudadanía,
que no abarque tanto a los presos como a los perseguidos, como a los exiliados políticos. En segundo lugar, de lo que hemos visto hasta ahora, de las 20 boletas de excarcelación que con destino al Estado Zulia para presos políticos se emitieron el día de ayer, hemos visto que no se trata de boletas de excarcelación que supongan la libertad plena. Por el contrario, son boletas de excarcelación que mantienen a esas personas restringidas en su libertad e incluso les prohíben participar en manifestaciones públicas. Esto no es libertad plena, esto no es reconocimiento del error del gobierno de haber encarcelado a quien no debía. Esto es un paño caliente, esto es una medida o estas son unas medidas que en cualquier momento pueden ser revocadas, conduciendo a estas personas de nuevo a la cárcel. Y la suspicacia nos nace de que ya lo hemos visto en otros casos. Hablemos de Vasco da Costa, hablemos de José Luis Santamaría, habían sido excarcelados, estaban en la calle, habían vuelto a sus hogares, tenían procesos penales pendientes y al día de hoy, ¿dónde están Vasco y José Luis y Melanie? ¿Dónde están? De nuevo encarcelados. Por eso es que una medida, un supuesto gesto que no los libere absolutamente, que termine las causas, que sobresea las causas y que reconozca desde el poder que se ha encarcelado injustamente a las personas, no es suficiente porque siempre es provisional, siempre es revocable. En tercer lugar, queremos destacar que si algo tiene que demostrar el poder y si en algo tiene el poder que demostrar verdadero propósito de enmienda, es en esto de seguir utilizando a los tribunales militares para enjuiciar civiles, lo cual está prohibido por la Constitución y además es objeto de condena mundial. ¿De qué se habla cuando se habla de gestos de buena voluntad? Cuando el mismo día en el que se está hablando de estos supuestos gestos de buena voluntad son civiles presentados ante los tribunales militares y privados de la libertad por órdenes de tribunales militares. ¿A qué se refieren entonces estos gestos de voluntad? ¿O es que no son gestos de buena voluntad, sino más bien disfraces? Eso es lo que nosotros nos estamos preguntando en este momento. Apoyaremos cualquier iniciativa, cualquier paso que se dé hacia la libertad de todos y cada uno de los presos políticos. Pero este es un juego serio. Esto no es una pantomima, esto no es un disfraz. Hay una lista certificada por organismos internacionales de presos políticos y también la hay, por cierto, de quienes son los perseguidos políticos. La ponemos a la orden del poder, pero no para jugar con ella, no para lograr efectos simbólicos e inmediatos que hagan parecer o hagan creer al pueblo que se están haciendo concesiones cuando en realidad no se están haciendo tales concesiones. La ponemos a disposición del poder y de quien así lo necesite para acabar de manera definitiva con la prisión y con la persecución por motivos políticos en Venezuela. Y aquí tengo que decirlo también con mucha objetividad y con mucha claridad. Hay que tener cuidado con quienes se permite que estén involucrados en las conversaciones o en las negociaciones, si así se les quiere llamar, que están de alguna manera teniendo lugar sobre el destino de los presos y de los perseguidos políticos en Venezuela. Lo digo con toda responsabilidad y lo digo como director vicepresidente del Foro Penal Venezolano. Cada vez que el señor Rodríguez Zapatero se involucra en unas conversaciones sobre presos políticos en Venezuela, es verdad, se logra la excarcelación de unos pocos, pero en paralelo se encarcela a muchos más. Y las estadísticas lo demuestran. En consecuencia, si vamos a abrir en realidad un diálogo serio sobre la situación de la prisión y de la persecución por motivos políticos en Venezuela, que se haga desde la honestidad, desde el reconocimiento verdadero de qué es lo que está pasando y desde la información objetiva e imparcial que se ha levantado sobre este tema desde hace ya muchos años. Cuidado con las listas fantasmas que incluyen a personas que o no están detenidas hoy por hoy o que nunca fueron presos políticos y que luego se pretende mostrar como presos políticos supuestamente liberados. Eso ya nos ha pasado antes. No podemos permitir que eso nos vuelva a pasar. ¿Por qué? ¿Porque eso atenta contra el prestigio del Foro Penal? No, porque eso atenta directamente contra quienes pagan las consecuencias de esas triquiñuelas, que son los presos políticos que se quedan encarcelados y que son a los que nosotros sí le damos la cara. En consecuencia, exigimos del gobierno que si va de verdad a tener gestos de buena voluntad,
lo haga desde el reconocimiento pleno de una realidad que no puede seguir tapando con un solo dedo y desde el reconocimiento pleno de que la única libertad verdaderamente provechosa es la libertad plena de los presos, la libertad plena de los perseguidos y la posibilidad de que vuelvan a sus casas los exiliados a nuestro país. Ese es nuestro planteamiento, ese es nuestro planteamiento al día de hoy. Muchas gracias. Tengo una pregunta sobre la detención de los militares. Saber desde cuándo ustedes, en la secuencia que le llevan a estos casos, se han comenzado a incrementar. Digo que al menos hay 60 detenidos, 60 militares detenidos, pero quisiera saber exactamente desde cuándo comenzó a incrementarse y si los delitos son por lo que mencionaba ya el presidente de la República, rebelión y conspiración. ¿Y cuántos civiles tienen por privados por tribunales militares? Sí, fíjate. Precisamente de los militares. De todas maneras, les vamos a dar una copia de este resumen a todos. No sé si ya se las dieron. No, están ahí. Bueno, esto tiene todos esos números porque tanto número creo que confunde, pero te voy a responder unas cosas, tratar de responder de todo concretamente, ¿no? Fíjate. Y yo me unía una otra pregunta para que... Ajá. Quisiera saber por qué cargos imputan al abogado José Alberto Marulanda. Okay. Abogado no, al médico. Sí, médico, perdón. Sí. Fíjate. Pero el tema de los militares en concreto. Sí, en total, al día de hoy, en total, sin contar el último, bueno, en total sí, contándolo, militares presos políticos hay 70 militares presos políticos. De este total de militares presos políticos, solamente esta semana, desde el 17 de mayo hasta acá, estamos hablando de 10 militares ya privados de libertad, de los cuales no hemos incluido a los otros 17, porque son 17 detenidos, porque hasta ahora no han sido presentados ante tribunales como tal, ¿no? Pero en total estamos hablando que solamente desde del 1 de enero al 24 de mayo, estamos hablando de 40 militares detenidos, verificados con nombre y apellido. Ese es el total, ¿ok? Repito, hay que considerar que los que se encuentran presos políticos incluso del año 2014 son 70. Todos están en el DGCIN. No. En el DGCIN normalmente están los detenidos, ¿ok? No todavía privados de libertad. La gran mayoría de los militares presos políticos se encuentran en cárceles militares. Ramo Verde, un lugar nosotros tenemos la división específica por mapa, se las podemos dar, pero en Ramo Verde se encuentra una gran cantidad, en el Procemil, los Procemil, que los centros de procesamiento militares, en La Pica se encuentra otro grupo, en Santa Ana, también en el Procemil de Santa Ana se encuentra otro grupo, pero hay que recordar que en estas cárceles militares también hay civiles, ¿no? Pero esos son los lugares donde mayor cantidad de militares se encuentran recluidos. Son muchas cifras, ya, porque va en función también de tener la información correcta a todos, porque hay unas cifras que estamos manejando aquí. Son 70 militares detenidos y presos políticos. Presos políticos. De la lista de 368, 70 son militares. Y 40 militares que están privados ya. No. 70 militares en total se encuentran hoy en la lista de presos políticos de 368. 40 son las detenciones que han ocurrido desde el 1 de enero hasta el 24 de mayo, hasta ayer. ¿Ok? Ahora bien, en estas 40 detenciones que han ocurrido, hay un grupo que pasan a ser del grueso de presos políticos. Solamente en esta semana, en estas 2 semanas, del 17 de mayo hasta ahora, encontramos que 10 militares han sido privados de libertad. ¿Okay? Hay una diferencia, esto siempre es importante, y la pregunta es importante porque ¿cuál es la diferencia entre detenido o arrestado y preso? Bueno, el detenido es aquella persona que arrestan, todavía no ha sido presentada ante un tribunal. En ese momento todavía está en el grueso de detenciones que en este momento supera las 12.346 desde el año 2014. ¿Ok? Y solo en el año 2018 estamos hablando de 375 detenciones. Esos son detenidos. Cuando hablamos de presos políticos, estamos hablando que ya han sido privados de libertad con orden judicial, que solamente desde el año 2014 el histórico de presos políticos ha sido 1.516 personas. ¿Ok? Esos son números distintos porque en la lista estamos hablando de los que han sido privados de libertad, pero hay, como les dije, un grupo importante de militares detenidos, arrestados en supuestas investigaciones en el DGCIM, si están en el DGCIM arrestados, pero que todavía no han sido presentados ante un tribunal ni privados de libertad. En esta lista hemos sumado claramente los que ya han sido secuestrados
por el régimen, como Juan Pedro Lares, que no ha sido judicializado, o aquellos que teniendo libertad bajo fianza e inclusive boletas de carcelación, se mantienen presos sin ser privados de libertad, sino están en libertad, entre comillas, bajo fianza, pero a la hora de la verdad es un mecanismo de mantenerlos privados de libertad, utilizando el trámite de la fianza para dejarlos por 4 meses, 5 meses. Hay que recordar, porque esta pregunta siempre me la hacen porque uno se olvida, Dylan Canach, muchacho de 16 años que representamos, se mantiene preso todavía en Cochecito, ¿ok? Fue llevado del Helicoide a Cochecito. No hay que olvidar que lo único que han liberado, las únicas personas excarceladas con medidas cautelares del Helicoide, luego de la huelga, luego de las declaraciones del presidente, son 3, dentro de los cuales 2 niñas, Elianis Betsaida y el muchacho de nombre Andrés Acerrado. ¿Y los delitos? Son los que dice el presidente de la República por supuesta rebelión y conspiración. ¿Han podido constatar eso? Sí, en el caso de los militares, sí. Los delitos ahí varían en ciertos detalles. Los delitos normalmente, inclusive en el caso que me preguntaron del médico, el doctor Marulanda, son rebelión militar, traición a la patria, motín y delitos contra el decoro militar. Conspiración al motín. No, militar. Rebelión, bueno, rebelión militar, jurídicamente, rebelión militar, traición a la patria, delitos contra el decoro militar y motín. Esos son los 4 delitos que regularmente han sido involucrados. ¿Cuáles son las causas? Supuestas investigaciones realizadas. Es decir, no hay, de lo que lo hemos corroborado, hechos que justifiquen, del punto de vista probatorio real, el por qué fueron detenidos, ni que demuestren que hayan estado involucrados en ninguno de hechos, además de esta gravedad, porque traición a la patria, para que recuerden, es uno de los delitos más graves que existe en nuestro Código de Justicia Militar como en nuestro Código Penal. ¿En qué momento comenzaron a notar que se incrementaron estas detenciones militares? Las detenciones militares han sido lo especial del año 2018. Es decir, el año 2018 se ha caracterizado más que todo por un número importante de detenciones militares, pero recientemente, particularmente desde el 17 de mayo, es que ha habido esta ola nueva de detenidos militares que se ha incrementado importantemente y que hasta ahora, repito, hemos verificado 17 y se han presentado ante tribunales y privados de libertad al menos 10. Digo al menos porque recuérdense que todo esto se maneja de manera oscura. Entonces los abogados, ningún abogado tuvo la oportunidad de representar a los 9 presentados el martes, porque los metieron en tribunales como desaparecidos, porque así ha funcionado regularmente la desaparición forzosa, desaparecen a las personas. Como foro penal tenemos el equipo de 4.000 voluntarios buscándolos por todos los centros de reclusión. Cuando los encontramos, entonces los presentan de manera escondida, los abogados ni siquiera tienen chance de representarlos, estando a las puertas de los tribunales, los esconden, los meten por las puertas de atrás para no poderlos representar. Esos 9, la información que tenemos no es directamente del expediente, sino la hemos obtenido por otras vías, y ayer sí se pudo representar a un mayor de la aviación que fue detenido. Abogados, sobre los jóvenes que se encuentran desaparecidos el miércoles cuando iban a una concentración en la Plaza Alfredo Sade, ¿tu información maneja? Sí, tenemos contacto, por cierto, la madre viene para acá esta tarde, tenemos contacto con ella, tenemos información del caso. Lo que sucede es que no tenemos información concreta de nadie que nos haya dicho que haya sido llevado por un cuerpo policial. Hasta ahora son desaparecidos, pero no sabemos realmente la causa y no sabemos dónde están. No podemos decir en este momento, no porque no queramos ni por nada reserva, sino que no tenemos información, ni nadie la tiene, sobre si efectivamente fueron llevados o fueron detenidos por agentes del Estado. Ahora, eso no quiere decir que no existe esa probabilidad, es una probabilidad grande porque ya ha habido casos que ha sucedido de esa manera. El caso de Jameson Jiménez fue un caso de desaparición forzosa, donde por unas cámaras que encontramos de edificios que están a los alrededores, fue que verificamos que efectivamente se lo habían llevado cuerpos del Estado, etcétera, o sea, o que se veían como cuerpos de inteligencia, pero hasta ahora no lo han ni siquiera afirmado así. Pero bueno, sí es una denuncia importante a todo evento. No, que el hecho de que no se lo han llevado a los cuerpos del Estado no quiere decir que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo no deben participar. Todo el país, en cualquier país del mundo, digamos, que respete los derechos humanos y el Estado de Derecho, debería ser la noticia principal. Y todos los cuerpos policiales deberían estar buscando a estos muchachos hasta que aparezcan. Y aquí nadie se ha pronunciado.
y las familiares lo están buscando por todos lados y nadie se ha pronunciado. Y efectivamente, mire, si no fueron los cuerpos del Estado, fue un secuestro, fue lo que sea, lo fundamental es que los cuerpos del Estado reaccionen de manera efectiva a manera de determinar dónde están. Usted nos puede ¿O qué hablar les entonces ocurrió? sobre el médico Marulanda. ¿Por qué fue detenido este médico que tiene doble nacionalidad colombiana y venezolana? Y exactamente estaba en compañía de una oficial que entiendo es su pareja. ¿Nos podría dar más detalles de cómo fue esta privativa, de qué le acusan a este médico y cuándo fue detenido? Por cierto, María Fernanda... Sí, fíjense algo. Es interesante ¿ah? Y Luis también, verdad, Luis está acá también. Que los puedo dejar la palabra a María Fernanda o a Luis. Fíjense, pero hay un tema importante en tu pregunta. Porque define claramente el problema, la propia pregunta. Y nosotros como abogados, pero como defensores de derechos humanos nos cuesta responderla tan directamente. Porque tú me preguntas, ¿por qué fue detenido? Una cosa es el por qué y otra cosa es el para qué. Una cosa es el motivo, otra cosa es el fin. Si tú me preguntas el por qué, probablemente te voy a decir, bueno, mira, el motivo fue supuestamente un informe de inteligencia, si el por qué, donde él está involucrado en rebelión militar, motín, etcétera, etcétera. Ese es el por qué. Pero lo que define un preso político no es el por qué. Lo que define el preso político es el para qué, el fin. Es decir, el fin es político y el fin es que perseguían, supuestamente, a la novia de este señor, que era militar. Él no tiene, en cualquier caso, nada que ver, ni es militar. Pero, de alguna forma, el esquema que ha venido siendo utilizado, lamentablemente, o así lo hemos visto, según nos han informado, es que se detienen a familiares cercanos a los efectos de lograr la presentación de otros familiares. Caso Juan Pedro Lares, uno de los más graves. Juan Pedro Lares es el hijo del alcalde Omar Lares, exalcalde porque lo destituyeron, del municipio Ejido, del estado Mérida. Fueron a buscar al padre y detienen al hijo porque no encuentran al padre. Y el padre está fuera del país, y si el padre se entregara, probablemente entregan al hijo, según lo que el padre nos refiere. Entonces, hay que, digamos, no sé si me explico, el tema del para qué, no, solo a él fue el que encontraron. La pareja no está, no sabemos dónde está, pero no está detenida. El tema que quiero decirles aquí es que el fin político no necesariamente, nunca está relacionado con el motivo. Les voy a dejar, ¿quieren un poco, no sé si quieren un poco detalles sobre el caso Marulanda? Porque ustedes han denunciado torturas en Sí. este caso, y si esas torturas fueron denunciadas también ante los tribunales. Eso es importante, esa pregunta es bien importante. También está Mariana Ortega, del equipo del Foro Penal de Caracas, que cualquier detalle sobre el tema de Ramo, porque hay muchas situaciones ocurriendo, Cárcel Santa Ana, Ramo Verde, que están ocurriendo. Cualquier detalle estamos... Bueno, en el caso específico del doctor José Alberto Marulanda Bedoya, médico traumatólogo, director de la unidad de traumatología del Hospital Clínico Universitario, fue presentado el día de ayer en los tribunales militares. Se le imputó el delito de traición a la patria e instigación a la rebelión. Lo que se encontró en las actuaciones que pudimos revisar con lo que se contaba ayer al momento de la presentación es, como dijo Alfredo, un informe de inteligencia donde funcionarios del DGCIM tuvieron conocimiento de que había un grupo de militares que se encontraban en una especie de reuniones. No da más detalle. No dice reuniones de qué, no dice en dónde, no dice cuándo, no dice quiénes, no dice para qué, sino un grupo de personas en supuestas reuniones. La vinculación directa del doctor con el caso es porque él mantenía una relación sentimental con una funcionaria de la Reserva Activa de la Armada. Y esa es la vinculación que hacen de él en el caso. Lo que atañe directamente a él del acta policial es su vinculación con esta persona de la Reserva Activa que, según el informe de inteligencia, formaba parte de esta especie de reuniones que se estaban realizando. ¿Qué te manifestó él cuando te reuniste? Él me dice, bueno, que obviamente él no puede negar que conoce a esta persona porque sí mantenían una relación sentimental, pero él está en total desconocimiento si esta persona estaba o no en estas reuniones que ellos dicen que se estaba dando. O sea, simplemente era su pareja. Sobre la tortura. Sí me manifestó que fue cruelmente torturado
en el momento de la detención, antes de que fuera llevado a los tribunales. Como dijo Alfredo, él es cirujano especialista de mano y me pudo dar, en sus conocimientos médicos, me pudo dar información que le dañaron, creo, el nervio radial, que se encuentra acá, y él me manifestaba que no siente toda esta parte de la mano. Tenía la marca de las esposas, roto acá y acá, las manos hinchadas, no sentía los pulgares. Tenía un moretón en la planta del pie que me mostró cuando se quitó el zapato. No escuchaba por el oído derecho. Me pedía que le hablara por el oído izquierdo. De hecho, mientras se estaba desarrollando la audiencia, estuvo toda la audiencia así, haciendo así para tratar de escuchar por este lado lo que decía la juez y la fiscalía. Me informó que en la evaluación médico-forense que le hicieron se pidió una evaluación a un otorrino por la lesión que tiene en el oído derecho. Intentamos, la defensa, el doctor Medina y yo, denunciar, como está establecido en la Ley Orgánica contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Está establecido en la ley, es deber de los tribunales, obligación de los jueces, recibir estas denuncias e iniciar el procedimiento, las denuncias a Defensoría y a los órganos que corresponden, y no se nos fue permitido. ¿Por qué fue lo del oído? Un golpe que le dieron de este lado de la cabeza y le lesionó pues la parte auditiva del lado derecho. El tribunal no nos recibió la denuncia por tortura. Cuando lo estaba realizando me mandó a callar, pues, literalmente la juez del tribunal, y me dijo que lo realizara ante los organismos competentes, cuando es obligación de ella haber recibido la denuncia en audiencia. Eso está establecido en el ordenamiento jurídico, que dejara constancia en el acta de todas las torturas a las que fueron sometidos tanto el doctor como el mayor de la aviación, y no se nos permitió, la juez no recibió las denuncias. De hecho, quiero aclararlo, eso es delito. Negarse a recibir una denuncia sobre una tortura, sobre un trato cruel, inhumano, degradante, por parte de un funcionario policial, de un representante del Ministerio Público o de un tribunal es delito. Es delito. Y ayer entonces se cometió este delito, en particular cuando se intentó denunciar ese caso grave de tortura y de trato cruel al que fue sometido el doctor Marulanda. Desde el Estado Zulia, Laura Balbuena denuncia que ya suman 10 las liberaciones. Quería saber si podrían ampliar, llegó ya algún detalle de esta información, que no son libertades plenas, como lo decían, y si se esperaría alguna liberación en las próximas horas desde Caracas, del COE, de esta zona. Sí, bueno, mientras estamos acá, está el equipo nuestro del Zulia precisamente esperando las liberaciones. Si lo dijo, efectivamente es así. Bueno, aquí tengo, sí. Aquí están, aquí está la liberación de al menos 10. Ok, ya tenemos por lo menos, estos son los primeros de las 20 boletas de excarcelación. Hay que recordar lo que dije anteriormente, que este grupo de personas liberadas o excarceladas no están excarceladas sin medidas restrictivas. Todas tienen sus medidas restrictivas. Pero además de eso se trata de personas que no están detenidas desde el año 2014 ni 2017, sino detenidas desde abril de este año por protestas relacionadas con el servicio eléctrico. No sé si recuerdan que hubo una serie de protestas en el estado Zulia por el problema de luz, y estas personas fueron los detenidos allí. ¿Tienen liberaciones contempladas para hoy en el SEBIN, en el helicoide? Mira, los que contemplan las liberaciones es el presidente. Él es el que puede decir, pero no tenemos información alguna. Claro, en este momento tenemos información de que se está produciendo un traslado de algunos de los detenidos, no sabemos quién, de algunos de los detenidos del SEBIN a los tribunales. No sabemos para qué servirá eso, ni sabemos en qué contexto es. Puede ser que se trate de algunas liberaciones o excarcelaciones, mejor dicho, que llamarlas como lo que son, o no. Estamos ya, nuestro equipo de abogados está en todos los centros de reclusión del país donde hay presos políticos pendientes de si se producen estos traslados. Si no tengo exactamente los nombres acá, repito, en este caso, pero aquí están los 10, estoy contando 10. Vamos a hablar ahorita con el equipo nuestro, aquí está parte del equipo nuestro allá. Pero si se esperan, ahorita les puedo decir el nombre específico de cada uno de ellos. Pero sí se reducen. Ahora recuerden, estamos hablando de 10, ¿verdad? Les decía que eran 368. ¿Cuántos quedan? 358. Eso es lo que les pido.
Es decir, vean que son 358 personas todavía presas, o sea, 10 excarcelaciones es muy satisfactorio para nuestro equipo, es muy bueno para la familia, es muy bueno para ellos, pero desde el punto de vista del problema, el problema no se ha solventado, o sea, empeorado, porque hay más personas encarceladas que liberadas. Esos traslados de los cuales ustedes tienen conocimiento que se están produciendo desde el SEBIN han sido ahorita en estas horas. Ahorita, justo ahora. Recuerden que nosotros, gracias a Dios, tenemos un equipo que está de guardia a las 24 horas. Al Palacio de Justicia. Estamos monitoreando Estamos a ver monitoreando porque de a qué veces se se nos trata. llegan, van y los reseñan, nos los llevan a la medicatura forense primero. O sea, Gracias. Alfredo, una pregunta final. ¿Ustedes han tenido algún vínculo o cercanía en estos últimos días con representantes del Vaticano? El nuncio se va a reunir ahora con el presidente Nicolás Maduro. ¿Han ustedes vuelto a hablar? No, nosotros hemos tenido reuniones desde hace un tiempo con embajadores de la Comunidad Europea, ¿okay? De la Unión Europea, y le hemos presentado la lista, nos han preguntado el problema, y bueno, y entendemos que ellos tienen también conversaciones en ese sentido, ¿okay? Pero con el nuncio tenemos buenas relaciones, no hemos hablado con él, vamos a tratar de conversar con él si vale la pena. Pero la pregunta es importante porque, ya Gonzalo lo dijo, lo ratifico, el Foro Penal aquí está estableciendo una realidad, no nos estamos negando a participar, a colaborar si es necesario en la liberación real, honesta, objetiva, seria de todos los presos políticos si es necesario y si el gobierno tiene esa voluntad. Y en ese sentido es que nos ponemos a la orden. Lo que no podemos es quedarnos callados cuando vemos que efectivamente, si es así, se está utilizando el esquema de efecto puerta giratoria y los presos como fichas de negociación para rebajar básicamente la conducta o para aliviar el problema de presión internacional que ocurre fundamentalmente desde la Unión Europea. Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Gracias. Okay. Aló. Es parte de esta rueda de prensa que ofrece el equipo de Foro Penal. Como podemos escuchar, compartimos parte de las cifras que tenían en este momento. Podemos indicar que en promedio alrededor de 300 presos políticos es el que tiene Venezuela. Ellos hablan de una ola de represión que puede estar siendo en este momento escondida por estas liberaciones de presos políticos. Estamos hablando que de 20 presos políticos que están siendo liberados, aproximadamente en promedio 300 están quedando bajo prisión, así que por eso Foro Penal denuncia y pide una sincera liberación de presos políticos hasta este momento. También podemos agregar que también se pronunciaron sobre la detención de algunos militares que, según el gobierno, están siendo detenidos por traición a la patria y por reunirse por intentos probablemente relacionados con levantamientos militares. Ellos hablan de 10, hasta el momento hay 70 militares detenidos y desde enero hay 40 militares que se suman a esta cifra de 70 militares detenidos. Así que es parte de las cifras que nos ha compartido el día de hoy el Foro Penal venezolano. Quien les reporta desde la ciudad de Caracas para BPI TV, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es presentada por Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest de la calle 41 del Doral, Miami. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en la 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. We Go Live, la nueva era de transmisión en vivo. Visítanos en www.wegolive.com. Agencia de publicidad de Brains Bunch. Hacemos brillar tu marca.